Hola chicos, hola chicas. Hoy os voy a traer un vídeo que espero que me salga bien, pero bueno, si tiene errores yo os doy toda la libertad para corregirme, porque es sobre química. Hubo una suscriptora, creo que era suscriptora, es que creo que no tenía su nombre real, que me pidió si podía hacer un vídeo sobre ácidos y bases. Le dije que me dejara un tiempo para poder documentarme un poco y acordarme de lo que hice en la carrera, aunque esto era súper elemental nivel bachillerato, súper elemental para alguien que ha hecho una carrera de química, claro. Pero hace un montón de años que no toco nada relacionado con química, casi solo libros por pura curiosidad, tipo Asimov, etc. Y tengo aquí no son mis apuntes, porque la verdad es que los tiré prácticamente todos. Me voy a basar en Wikipedia. Podéis consultar la página que yo estoy mirando perfectamente. Y mis modelos moleculares para enseñaros algo más gráficamente. Y un poco explicaros la química, ácido base. Yo supongo que os va a aburrir un montón, pero espero que simplemente pues, os relaje o os interese un poco. Intentaré hacerlo entretenido, pero en fin, es ácido base, tampoco da para mucho más. Lo primero que tenemos que definir es qué es un ácido y qué es una base. Entonces, hay definiciones diferentes de bases. Si alguien está estudiando química o ha estudiado química, sabrá que se definen de forma diferente. Por ejemplo, según Arrhenius, que fue uno de los primeros que lo estudió, en cuanto a formulación, etcétera, pues es cualquier sustancia que en una disolución acuosa aporte iones OH, es decir, un oxígeno unido a un hidrógeno y con una carga negativa sobre el oxígeno, porque el oxígeno, para estar en neutro, tiene que tener dos enlaces, como le pasa en el agua, por ejemplo. En el agua él tiene dos enlaces con hidrógenos, dos orbitales en otras direcciones con dos electrones sueltos que no están unidos con nadie, como otras veces en el canal he dicho alguna vez cuando he leído algún libro Asimov, etcétera. Esa clase de átomos les gusta tener 8 electrones alrededor, pues como tiene dos compartidos y dos sueltos, pues tiene 8. Y es una carga neutra. Dicho así, suena súper raro. ¿Por qué OHs? ¿Por qué? ¿Qué me estás contando? Bueno, se hicieron dos definiciones diferentes también, que es la de base de Lewis, que es otro científico básicamente, que lo definía como cualquier sustancia que tiene un orbital vacío capaz de aceptar un protón, ¿vale? De formar un enlace aportando él los dos electrones. Y la base de Bronsted, que básicamente significa, si no recuerdo mal, toda sustancia que sea capaz de ceder un protón será un ácido, y toda sustancia que sea capaz de aceptar un protón será una base. Vale. ¿Qué gracia tiene todo esto? ¿Por qué nos interesa qué es una base, qué es un ácido, etcétera, etcétera? Bueno, a nivel de química, todo porque hace un montón de reacciones químicas sobre toda clase de elementos que os podéis imaginar. A nivel nuestro personal, pues estamos rodeados por ellos básicamente. Por ejemplo, imaginaos, no sé, el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es una base. Es una base que está formado por carbono, oxígeno, un hidrógeno y un sodio, ¿vale? La sal, que es cómo se divide una sustancia entre una parte negativa y una parte positiva. El sodio es la parte positiva sin carga y el carbonato es la parte negativa. Lo tenemos
seguramente todos en nuestra despensa. ¿Por qué? Porque todos cuando tenemos acidez de estómago, o muchos, nos tomamos el bicarbonato de sodio, precisamente porque así juega la química. Es decir, una base con respecto a un ácido lo que hacen es neutralizarse, precisamente porque son antagonistas. Uno quiere irremediablemente ceder una carga positiva o un protón, como es el ácido, y otro quiere coger esa carga positiva o ese protón, que es la base. Tú te tomas esto y todo el ácido que tienes en el estómago, o la parte de ácido que te sobre al menos, porque irás segregando más aunque te eches bicarbonato, pues se neutraliza. El ácido cede el protón que le sobra a la base y las dos sustancias se vuelven eléctricamente neutras y tú ya no tienes ácido en el estómago. Tienes una sal. ¿A qué me refiero con una sal? Pues como el cloruro de sodio, simplemente un catión negativo, un catión, por favor, un catión positivo y un anión negativo que están unidas por cargas, pero sin ninguna tendencia a ceder ni a coger protones extras. Se ha neutralizado. ¿Qué os iba a contar? ¿Qué más? Aparte del bicarbonato de sodio, por ejemplo, el jabón. Me hace mucha gracia porque me recuerda a una película que se llama El Club de la Lucha, que en el anuncio ponía, era una cosa rara como lucha, no sé qué, y jabón. Y precisamente lo dice porque precisamente las bases químicas también se llaman álcalis, que vienen del árabe, que se llama así, álcali, y que significa ceniza. Y podéis ver el Club de la Lucha para que os dé la explicación de por qué le llamaron así desde antiguo, porque son sustancias muy conocidas desde la antigüedad. Vale. No os voy a contar cosas sobre nomenclaturas, etcétera, pero sí un poco sobre cómo funcionan y cómo se miden, ¿vale? Para que tengáis una idea si queréis saberlo. Os he hecho una moleculita, ¿vale? Esto es una molécula de amoníaco. Tenemos un nitrógeno en el centro y forma como una especie de pirámide, si os la imagináis, si tuviera aquí otro átomo unido, una especie de pirámide de base trigonal. Pero aquí, en lugar de haber un enlace con otro hidrógeno, con otro átomo, sus electrones están sueltos. Esto tiene carga cero, no tiene carga eléctrica, pero este nitrógeno es capaz de ceder estos electrones, coger un protón de otra sustancia u otro hidrógeno, ¿vale? Pero este hidrógeno no aporta nada, es como una relación tóxica. Este hidrógeno no aporta absolutamente nada, solamente se une, y este nitrógeno aporta los dos electrones que necesita para el enlace. Al ceder uno, coge una carga positiva y se forma una sal de amonio. Es lo que tendríamos, por ejemplo, si unimos ácido clorhídrico con esta sustancia. El cloro se quedaría ahí como cloruro, se quedaría con su electrón, él se lo quedaría y le diría: toma, te doy un hidrógeno, se lo da a este y este se queda de forma positiva. ¿Por qué se da esto? Pues simplemente por la constitución misma de los elementos que forman una base o un ácido. El oxígeno, por ejemplo, que forma la mayor parte de los ácidos orgánicos, y los haluros, me refiero al cloro, al flúor, al bromo, normalmente forman ácidos. Seguro que os suena el ácido clorhídrico, pero está el bromhídrico, el fluorhídrico, etc. Son elementos que todos están, si lo veis, en la misma columna de la tabla periódica, si la miráis, porque tienen 7 electrones alrededor suyo, en la última capa que tienen ocupada por electrones. Y hemos dicho que aspiran a tener 8.
por eso se unen con otro elemento más. Si se unen con un hidrógeno, tienen 8, pero tienen 8 con uno compartido. Entonces tienen cierta tendencia a quedar solo para ellos mismos, formar un átomo de cloro o de flúor con esos 8 electrones dando alrededor suyo en la última capa, y el protón sin tener ninguno. Los dos son muy estables, y esta es la gracia de las reacciones ácido-base, que el resultado de esa reacción sea más estable que el inicial. Al protón no le importa al hidrógeno perder ese electrón y convertirse eso en un protón, que es básicamente pues el núcleo del átomo, pero sin ningún electrón alrededor, y este obtiene los 8 electrones a su alrededor simplemente con eso, y es muy estable. El nitrógeno, por ejemplo, es totalmente diferente, tiene 5, por eso se une a 3 átomos más para tener los 8 a su alrededor, pero le resulta fácilmente factible ceder uno de estos electrones, seguir teniendo los 8 a su alrededor y que algo se una aquí. Puede hacerlo con un hidrógeno o puede hacerlo con muchas otras cosas, pero con un hidrógeno lo hace de forma muy estable. Estas reacciones que estoy comentando, de que esto acepte un hidrógeno o no, puede producirse en un 100%, es decir, todo esto, todas las moléculas que tenemos en un vaso, no sé, de amoníaco, se convierten en amonio porque todas aceptan un hidrógeno aquí. Eso sería una base fuerte, o puede que solamente pase con un 80% de la sustancia, o con un 50% o con un 20%. Depende, eso es lo que se llama la fuerza o la debilidad de una base o de un ácido. Depende, igual que porque de las reacciones ácido-base, de la naturaleza misma de esa sustancia. Cada ácido y cada base es un mundo diferente, porque aquí pueden tener unidas otras cosas que hagan que este nitrógeno, este oxígeno, el átomo en sí, que haga que esa sustancia sea ácido o base, tenga más carga negativa porque estos átomos le cedan cierta carga electrónica y tenga más tendencia a unirse a algo que no tiene carga y cederle la suya, o al revés, que estiren esa carga y hagan que este átomo sea menos propenso a ceder estos electrones, y eso hace que sean ácidos o bases más o menos débiles. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos un nitrógeno, ¿vale? Y le he puesto 3 hidrógenos. Pero si aquí en lugar de 3 hidrógenos le pusiera, por ejemplo, aquí un oxígeno, este oxígeno tendría tendencia a arrastrar parte de la carga negativa del nitrógeno hacia él. Y este nitrógeno, por lo tanto, tendría menos tendencia a ceder esos electrones que tienen libres aquí. Y por lo tanto esa base sería más débil. Habría menos cantidad de esta sustancia que tendería a ceder esos electrones y captar un protón. Si estamos hablando de un ácido, sería al revés. Aquí, por ejemplo, os he hecho, aquí hay un carbono, un oxígeno unido por un doble enlace, otro oxígeno por un enlace simple y un hidrógeno. Este hidrógeno es muy fácil que lo pierda. Bueno, es relativamente fácil porque normalmente los orgánicos sencillos son menos ácidos, pero si a esta sustancia aquí en el mismo plano se encuentra, tendría otro enlace con algo, un hidrógeno, otro carbono,
Si esta cadena que le ponemos aquí le ponemos más oxígenos o elementos que hagan que atraigan esa carga negativa hacia ellos como si fuera un imán, esta sustancia será más tendente a quitarle sus electrones a este hidrógeno y al quitárselos expulsarlo y se convertirá en más ácida. No tiene mucho más truco que eso, la verdad. Aquí, por ejemplo, os he hecho una base orgánica donde estos son carbonos, el nitrógeno y hidrógenos. Sigue teniendo aquí, en esta pirámide que forma los electrones sueltos, y puede aceptar que un hidrógeno que venga suelto pero sin electrones se le una haciendo el enlace con dos electrones. Si ponemos a su alrededor sustancias como por ejemplo carbonos le favorecen o bencenos que le cedan carga electrónica a este nitrógeno, él tenderá más a cedérselo a otro y por lo tanto será más básico. Más cantidad de esta sustancia será capaz de aceptar un protón con respecto al 100% de la sustancia. Sin embargo, si le ponemos sustancias que atraigan hacia aquí la carga negativa global de toda la molécula, él tenderá menos a ceder la suya. Y también tenemos una forma muy sencilla de formar bases, que es juntando un metal, el óxido de un metal, ¿vale? Con agua, ¿vale? Una hidrólisis de un óxido metálico acaba formando esto, un hidróxido, a veces con un oxígeno y un hidrógeno, a veces con 2, a veces con 3, llegan a haber hasta 6, 7, 8, depende del metal. Y depende del tamaño de este metal y de la cantidad de electrones que tenga a su alrededor, este hidróxido es más capaz de ceder este OH o menos. Es más básico o menos. La nomenclatura, la verdad que no os la voy a decir porque es un rollazo del copón, toda la nomenclatura en general y la nomenclatura química. Hay una forma de medirlo que siempre sale, que es el pH. El pH no es más que una forma de medirlo, es eso, simplemente. Podríamos decir simplemente qué cantidad de sustancia se ha convertido, o el porcentaje, o muchas formas de medirlo. Y el pH es una de ellas, que es como un antilogaritmo de la concentración molar de protones, bla, bla, bla. Podéis ver la definición, es simplemente una forma de medirlo, en la cual normalmente pues el pH va de 0 a 14, ¿vale? Contra más cercano a 0 una sustancia es ácida, el 7 se supone que es una sustancia neutra y el 14 es una sustancia muy básica. Nuestro cuerpo, depende de la zona, pero más o menos se mueve en una zona neutra, no exactamente en 7, y por lo tanto cualquier ácido o base nos hace daño, nos quema. Una base o un ácido por igual, aunque estemos siempre pensando en los ácidos como elementos que nos pueden hacer daño. Yo he trabajado en laboratorio con bases muy heavies, que además olían fatal, sobre todo si eran sustancias derivadas de nitrógeno en forma de aminas, como se llaman, cuando se unen con carbonos, que te llegan a irritar la garganta y usarlas. Tenías que usarlas dentro de una vitrina de gases porque si no era imposible usarlas, y que te provocaban quemaduras muy graves, ¿vale? Normalmente todas estas sustancias pues son conductoras de la electricidad.
Lo que hacen sobre todo las bases es destruir la grasa cutánea. ¿Por qué? Pues porque precisamente la grasa cuando se junta con una base y la calientas un poco, lo que hace es formarse jabón. Por eso os comentaba antes lo del club de la lucha. Se forma jabón, que el jabón básicamente es eso, es una sal de un ácido graso, una sustancia como esta, pero con una cadena muy larga aquí de carbonos y hidrógenos, que de repente, bueno, como esta no, que es la de nitrógeno, como esta, pero con un montón de carbonos por aquí, que le ha sacado este hidrógeno, ¿vale? Y en lugar del cloruro sódico como sal, que es lo que os he comentado, es lo que es una sal, una parte positiva y una parte negativa unidas por carga eléctrica, como cualquier carga eléctrica que se une. Es este carbono unido un montón, una retahíla de carbonos enormes con esta estructura, pero sin este hidrógeno, y luego aquí pues lo que sea, un cloruro, un fluoruro, una parte positiva, perdón, un sodio positivo, un potasio positivo, y por eso nos hace daño también a la piel y sobre todo disuelve la grasa. Y los ácidos pues exactamente igual, pero con otro mecanismo diferente, que es protonándonos, poniéndonos protones sobre las sustancias que tenemos nosotros en nuestro organismo. Desnaturaliza, por ejemplo, las proteínas. Las proteínas no pueden funcionar. Las proteínas son cadenas enormes de carbono con toda otra serie de elementos que tienen una estructura tridimensional concreta, ¿vale? Y que cuando le pones un protón, esa estructura tridimensional cambia, y esa estructura tridimensional cambiada no funciona. ¿Por qué? Pues porque nuestro organismo está un poco diseñado un poco como, iba a decir, bueno, lo diré, llave cerradura, una proteína con otra proteína, una forma reconocible para que las dos cuando se encuentren sepan que han encontrado la otra, solo que cuando la encuentran normalmente las dos proteínas cambian un poquito de forma, y el cambiar de forma es lo que hace que luego se produzca algo. Por ejemplo, una célula tiene aquí en su parte exterior una proteína receptora que solamente detecta a esta proteína. Si viniera otra con otra forma diferente, pues nada, como si viniera cualquier otra molécula, no notaría ningún cambio. Pero cuando llega aquí, la disposición que tiene de sus átomos es tan concreta que forma una serie de enlaces con la otra proteína que está, y al formarlos se modifican un poco las dos. Y normalmente al modificarse dentro de esa célula, que la proteína atraviesa normalmente la pared, se modifica también la forma, evidentemente, y produce algo. A lo mejor abre un canal a través de la pared de la célula para que lo suficientemente grande como para que entren cationes de sodio, y por lo tanto cambia la concentración de sodio dentro de una célula, y eso es vital para una célula, las concentraciones de iones que tiene dentro, porque es básicamente lo que regula a la hora de sacar o extraer agua una célula, igual que nos pasa a nosotros como organismo, que la cantidad de cationes de sodio que tenemos en sangre puede hacer que nos suba o nos baje la presión arterial. Por lo tanto, cuando le metemos un ácido, al modificar esta estructura, ya cuando llega al receptor, no detecta que es su proteína y por lo tanto no hace nada. Pero aparte de eso, destruye un montón de células. Evidentemente depende de la fortaleza que tenga ese ácido, que es lo que estábamos hablando antes, de cuánta capacidad tenga de ceder protones. Produce reacciones dentro de esas moléculas orgánicas y las destruye. Las destruye de una forma normalmente irreparable, como habéis visto en los ácidos. Si veis cualquier vídeo, no en humanos, por favor. Pero se han llegado a hacer ácidos pues que disuelven sustancias tipo cera, etcétera, y que reaccionan incluso con el plástico y lo forman como un amasijo, lo queman básicamente.
porque el plástico al fin y al cabo es simplemente un polímero orgánico de carbono, unas cadenas enormes de carbono unidas. No tengo mucho más que añadir de esto. Creo que no me he explicado nada, y aparte de lo que haya explicado, para los que ya sepáis algo, pues eso, no me he explicado gran cosa, para los que no sepáis nada es un rollazo, pero no es un tema que sea muy interesante para mí, ¿eh? Lo he hecho porque me lo ha pedido esta suscriptora y no me cuesta nada. Nosotros en carrera, sobre todo en primero, pero lo llegamos a hacer durante toda la carrera, en los laboratorios se hacían mucho las valoraciones ácido-base, que básicamente lo que consistían era que tú tenías, por ejemplo, un vaso, lo que fuera, no es un vaso, pero vale, un vaso con una sustancia, con una cantidad de ácido que querías determinar qué concentración de ácido había dentro de una disolución acuosa, dentro de un montón de agua, cuánto ácido había. ¿Cómo lo puedes saber? Pues tú coges y metes un colorante en la parte de abajo, por ejemplo, que cuando la sustancia esté en un pH, como comentábamos, entre 0 y 7 ácido, esté rosa, y cuando la sustancia se neutralice y pasa a ser básica, se vuelve incolora. Hay muchos colorantes de colores diferentes y que cambian incluso a veces a pHs diferentes, y con eso sabes cuánta concentración hay. ¿Por qué? Porque tú le metes el colorante, si tienes ácido se volverá rosa todo lo que tienes abajo, coges un tubito donde sabes la cantidad de base que hay. Como hemos dicho, las bases reaccionan con los ácidos y se neutralizan, por lo tanto deberían dar pH neutro cuando estén en la misma cantidad. Si son bases fuertes, claro, y ácidos, uno de los dos tiene que ser fuerte, o ácido fuerte o base fuerte. Le añades una base fuerte, gota a gota, y remueves. Cuando le añades una gota, toda la base que le añades reacciona, neutraliza una cantidad igual de ácido, pero si sigue habiendo ácido alrededor, el colorante no notará nada porque seguirá notando que el ambiente es ácido. Por lo tanto seguirá rosa, hasta que añadiendo, llegue una gota final en la cual esa base que le estás añadiendo al vaso no encuentra ninguna molécula de ácido a la cual unirse y neutralizarse, y por lo tanto continúa en estado de base dentro de la disolución. Ahí el colorante que tenemos, que es una sustancia que simplemente, como las proteínas, cambia de estructura cuando está protonada o no, y por lo tanto al cambiar de estructura cambia qué espectro de la luz absorbe y cuál refleja, cambia y se vuelve incoloro, por ejemplo. Ahí, en ese momento, sabemos que hemos consumido todo el ácido que había abajo. Simplemente tenemos que ver cuánto hemos consumido arriba de base y sabemos qué cantidad de ácido había en la sustancia que nosotros teníamos, que queríamos medir. Era bastante aburrido hacerlo. Normalmente se hacía por triplicado para cuestiones de metodología del error. Y al principio lo hacíamos un poco a chorreo, porque sabíamos más o menos qué cantidad había, pero si no lo sabes lo tienes que ir haciendo gota a gota y bueno, no tardas mucho, pero si tienes, como a veces teníamos 24 muestras que hacer, pues luego limpiarlo, etcétera, tardabas un rato. Pero la química analítica la verdad que nunca me ha gustado demasiado, y aunque se me daba bien sin estudiar demasiado. En fin, espero que esto no sea un rollo demasiado gordo para vosotros y nos vemos en otro vídeo con otra temática. Hasta otra.